¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos a un nuevo espacio de Teleasturias, con ese nombre que acabáis de ver impreso ahora en pantalla en nuestra cabecera, esa palabra, solidaridad. Qué miedo, qué palabra hasta complicada de pronunciar en ocasiones. Solidaridad, definida por el diccionario un poco como adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de otros con un fin común a todos. Bueno, esto podría ser simplemente pues hacer un programa de televisión, pero tal vez le damos comúnmente un significado que va un poco más allá, ¿no? Se habla también de que la solidaridad es la característica de la sociabilidad que inclina al hombre a sentirse unido a sus semejantes y a cooperar con ellos. Tal vez esta otra definición cuadra más con los protagonistas que van a ser a partir de ahora, todos los miércoles por la tarde, en este espacio que también queremos que sea vuestro, también queremos que participéis del. Mejor que soltar aquí un rollo respecto a lo que pueda dejar o ser, en todo caso, la solidaridad. Lo mejor será que empecemos con el programa, vayamos contando cosas y así ya vais viendo, en todo caso, de qué va el programa. Bien, pues la primera historia que os vamos a contar sucede a más de 2000 kilómetros de Asturias. En España, desgraciadamente, conocemos muy bien lo que es una guerra civil y una posguerra. Bosnia-Herzegovina sufre aún las consecuencias del encarnizado conflicto bélico que sacudió los Balcanes hace 10 años. La recuperación de condiciones de normalidad es un largo camino y todo apoyo es poco. La organización Asturias Solidaria, el Ayuntamiento de Langreo y el Gobierno del Principado han tomado parte en algunas acciones de apoyo en aquellos territorios. Vamos a contaros el caso de la construcción de una escuela que con la solidaridad asturiana se ha puesto en marcha recientemente en el municipio bosnio de Chasin. 3 de septiembre de 2004, ambiente de fiesta en Mudnik, una localidad del municipio bosnio de Chasin. El motivo de esta celebración es la inauguración de una escuela. En una de sus paredes luce el anagrama de la Axencia Asturiana para la Cooperación al Desarrollo. ¿Qué pinta tal logotipo a 2.500 kilómetros de Asturias? La historia se remonta a los tiempos finales de la Guerra de los Balcanes, cuando se constituyó en 1995 la organización Asturias Solidaria, que inició sus actividades en esta zona. A los proyectos de ayuda inmediata que emprendió para paliar la desastrosa situación que atravesaba la región, unió tiempo después un proyecto más a medio plazo y de mayor envergadura, la construcción de una escuela en la localidad de Mudnik. Contó pronto con el apoyo del Ayuntamiento de Langreo y tiempo después con el del Gobierno del Principado, que resultó decisivo para la finalización del centro escolar que ahora vemos en estas imágenes. Inicialmente se trataba de un proyecto de rehabilitación de la escuela de Mudnik, pero al final la penosa situación del edificio hizo necesario afrontar un proyecto de nueva construcción. Al final la situación de la escuela obligó a que se derribase y a que se empezase una obra nueva, y en estos momentos ya desde el 3 de septiembre está inaugurada y está funcionando y dando servicio de momento a 112 niños y niñas, pero va a dar posibilidad a lo largo de los años de aumentar. A finales de 2001, las autoridades del municipio de Chasin, donde está enclavado Mudnik, quisieron agradecer la ayuda asturiana con la solicitud de hermanamiento con el concejo de Langreo. Ese hermanamiento quedó formalmente sellado el pasado 21 de octubre, aprovechando la visita del alcalde de Chasin a tierras asturianas. Para esta corporación pues es un auténtico placer y un orgullo poder contar con la visita del representante institucional de ese pueblo, de esa población con la que este ayuntamiento mantiene pues unos lazos muy estrechos y en la que se ha realizado un acto, yo creo que de solidaridad encomiable, como lo ha sido pues ese gesto para construir una escuela. La expedición bosnia se ha sentido en Asturias como en casa. El alcalde de Chasin afirma que el paisaje de nuestra región es muy parecido al de la zona donde se enclava su municipio, al norte de Bosnia-Herzegovina. Chasin es uno de los municipios más grandes de Bosnia. Cuenta con 65.000 habitantes, 12.000 de los cuales son estudiantes. Tenemos 20 centros de enseñanza primaria, 11 de secundaria y 4 de bachiller. El alcalde de Chasin manifestó un gran agradecimiento y aprecio por Asturias, Langreo y el apoyo brindado a su comunidad. Toda ayuda viene bien a un país que recorre el camino de vuelta a una situación que era bien distinta antes del desastroso conflicto bélico que redujo todo a muerte, dolor, miseria y cenizas. Después de la guerra la situación se volvió muy dura. Perdimos población y muchas infraestructuras. Sufrimos fenómenos como la carestía y el paro. A más de 2.000 kilómetros de distancia, los habitantes de Chasin han encontrado amigos, un pueblo y una región que quiere echarles una mano en la difícil tarea de la reconstrucción. La escuela de Mudnik es a la vez símbolo de esa amistad
y lugar en el que las futuras generaciones de la región tienen que olvidar el rencor y aprender a construir el mañana en tolerancia, paz e igualdad. Seguramente este reportaje no es más que una pequeña introducción a una historia que es mucho más amplia y que tiene muchos detalles. Pues vamos a enlazar precisamente la entrevista que vamos a realizar a continuación en Solidaridad, vamos a enlazarla con esta historia. Se encuentra con nosotros precisamente Lorenzo Sánchez Bosque. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenas. Bien, ¿qué ¿Cómo tal? nos encontramos? Bien. Lorenzo Sánchez Bosque es el presidente de Asturias Solidaria. Sí. Y Asturias Solidaria fue la organización que tuvo, entre otras, esta iniciativa, que luego requirió, por supuesto, de la cooperación de las instituciones, etcétera, pero bueno, ustedes empezaron a mover la bola, a mover el asunto. Sí, poco a poco, porque nosotros somos 5 personas. Entonces, la mayoría del dinero y lo que aportamos prácticamente son de conocidos, y luego lo que nos han dado ahora, por ejemplo, las instituciones, como el Ayuntamiento de Langreo y la Consejería del Principado. ¿Y 5 personas pueden meterse en el embolado de montar una ONG y llegar a realizar un proyecto como este, de decir, venga, pues vamos a ver si en una zona como Bosnia construimos una escuela? Sí, sí, bueno, cuando quiere uno lo hace, pues, o sea, si quieres, en una palabra. Nosotros empezamos poco a poco, efectivamente, llevando dinero, porque cuando empezamos nosotros, hay miembros que empezaron nada más terminar la guerra en el 95. Entonces ya se empezó por ahí. Luego la ONG se creó más o menos en el 98. Y en esta, del 98 hasta ahora, hemos ido aportando las cantidades que más o menos, te digo, que nos dan. O sea, aportaciones de particulares, amistades, y el Ayuntamiento y el Principado, nada más. En este reportaje no hemos incidido especialmente en los aspectos más escabrosos de cómo quedó el país. Tal vez el mensaje que tratamos de dar es más bien el positivo y el de construcción. Sí. Pero es que efectivamente todavía hoy en día siguen produciéndose hechos muy desgraciados, como por ejemplo el que se produjo a poco con 2 niños de 10 y 11 años en Mostar, en el que la explosión de una mina antipersonas pues mató a estos 2 niños. Y desgraciadamente no son los únicos, porque desde el año 95 en Bosnia han muerto más de 1000 personas. 1000 personas, sí. Bueno, yo por ejemplo nos movemos en el pueblo este de Muni. Es un pueblo, yo desde que llegué, la primera vez que fue en diciembre del 98. Y yo siempre se lo digo a los compañeros, yo sigo viendo aquello peor todavía, porque ahora tienen impuestos de todo. O sea, empiezan a cobrar impuestos. Antes no pagaban la luz, no pagaban el agua. Ahora, si no pagan la luz y el agua, se la cortan. Entonces, estas familias, por lo menos lo que conocemos nosotros, no reciben ayuda de nada, no tienen trabajo. Entonces, ahí de lo que se trata es de ayudar a esta gente a ver si puede salir, por lo menos que vivan un poquitín en condiciones. En diciembre, cuando os digo que llegué yo en el 98, no tenían agua en casa. Tenían que ir a coger a un pozo, que ese pozo... Pues el día 31 de diciembre había una temperatura en Muni de unos menos 12 grados. Entonces, más o menos os podéis imaginar lo que tiene esta gente y bueno, la ayuda que necesitan, en una palabra. Se están pasando fastidiadas, vamos. Sí, sí. Yo desde el 98 hasta ahora, yo ahora los veo peor todavía que en el 98. La familia concretamente que visito yo, esta familia, el cabeza de familia, vamos, en este caso, tenía una subvención tenía una paga por mutilado de guerra. Ahora la cobra cuando se la pagan, no todos los meses. Una cantidad que, vamos, irrisoria. No sé si son 20.000 pesetas, bueno, al cambio en euros, 20.000 pesetas. Nos cuenta Lorenzo que en principio ustedes llevaron ayuda, pues eso, más directa, más inmediata, después de lo que fue el conflicto bélico. Ahora ya están con otros proyectos, como pueda ser este de la escuela de Múnich. ¿Qué otros proyectos han trabajado ustedes? De momento es simplemente escuelas, porque las escuelas, allí los críos, por ejemplo, esta escuela no tenía nada, estaba cayéndose. Estamos en otro pueblo ayudando también a reconstruir la calefacción, porque aquello no tiene calefacción, no tienen... Bueno, hay pocos medios y mucha escasez de todo. Los críos, ya os digo que
En diciembre pues hay 12, 15 grados bajo cero. Esta escuela en concreto, la que vamos a ver si podemos financiar la calefacción, pues se lleva sin ella desde la guerra, desde que terminó la guerra, porque fue cuartel del ejército. Hay mucho odio, mucho rencor entre la gente en Bosnia. Bueno, yo no sé, con los croatas, con los serbios. No, los bosnios en concreto no son rencorosos, es muy buena gente. Eso, lo de ser musulmanes y no sé, yo me siento muy a gusto allá, pero muy a gusto además porque me tratan muy bien. Es una cosa que, bueno, yo quisiera que la gente bueno, que a lo mejor hace comentarios despectivos sobre ellos, que fueran allí y verían que lo que tienen lo comparten. Mejor que nosotros, en una palabra. Asturias Solidaria, ¿qué otros objetivos tiene? ¿Cómo es el trabajo diario? O háblenos un poco también, bueno, pues, sí, bueno, al ser de muy... las personas que participan de este proyecto, pues no sé, son algún tipo de supermanes, cómo organizan su vida para compatibilizarla con el trabajo de una ONG, pues simplemente está al alcance de cualquiera. Simplemente en las vacaciones, en vez de disfrutarlo como cualquier español, yéndose, pues no lo sé, de vacaciones, pues vamos allá. En los 30 días que tenemos de vacaciones, pues vamos allá. O sea que su parte de sacrificio tiene en todo caso. Bueno. ¿Y por qué? Pues no lo sé, porque surgió así. Yo creo que tiene que ser así porque, no lo sé, yo me siento a gusto cooperando con esta gente. Yo en concreto tengo una cría que vino a estudiar. Lo que sí es verdad es que tienes que hacer una cantidad de trámites, de papeles y todo esto, pero bueno, cuando, como dice el refrán, con sarna con gusto no pica. Hay apoyo institucional bastante. ¿Qué temas hay que reclamar con vistas a mejorar los asuntos de cooperación? No, que no nos quiten lo que nos dan ahora. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Langreo y el Principado. Que sigan aportando su grano de arena, que es bastante. Y bueno, pues iremos haciendo cosas. ¿Ustedes van a seguir trabajando en esta zona de Bosnia? Sí. No, eso seguro, además. ¿Tienen algún proyecto ya sobre la mesa? Ahora, de momento, lo que te digo, calefacciones en las escuelas, porque hay muchas escuelas todavía, y fachadas y cosas de estas que se tienen que arreglar. Y bueno, luego cooperar con las familias, que hay mucha pobreza, mucha. Pero hay que ir allí y verlo. La presencia de Asturias entonces va a seguir vinculándose. No, por supuesto. Esta zona de Bosnia. Por supuesto, es lo que te digo. Yo este comentario me lo hicieron a mí la primera vez que fui, que teníamos que ir allá a verlo. Y efectivamente, hay que irlo a ver. Porque lo que yo pueda expresar aquí, lo que pueda decir, no es ni comparable con lo que ves luego, en lo que ves allá. Y Bosnia está muy mal, porque ayudas, yo no sé, Europa debe ayudarle muy poco, está ayudando ahora. Bueno, yo creo que prácticamente desde que acabó la guerra, tampoco. Ayudas así, que sepamos nosotros ninguna. Bueno, si la gente quiere animarse a cooperar con Asturias Solidaria, imagino que está abierto, ¿no? Sí, hombre, claro, ¿no? Eso por supuesto. Ayudas, cuanto más mejor, efectivamente, y si, aunque sea poca, pero poco a poco vamos formando una montaña, como dice el otro, porque la escuela empezó así, empezó con una financiación muy pequeña que si no llega a ser el Principado no se hace, pero que gracias al Principado pues se terminó, porque si no la escuela, pues no sé, a lo mejor tardaría en hacerse pues otros 4 o 5 años, por lo menos. Y ahora ya es una realidad en marcha. Es una realidad, sí, con 150 críos. Y bueno, pues, yo quisiera que, bueno, lo veis ahí, pero luego después del reportaje, pues el agradecimiento que nos hicieron. El alcalde estaba realmente emocionado el otro día. Claro. En Langreo. Es que lo poco que hagas allí te lo agradecen mucho. Es gente muy agradecida. Ya te digo yo que yo allí me siento muy bien. ¿Cuál es el sueño de Lorenzo para esta zona concreta del planeta? Pues yo qué sé. Yo es que hablo... Hombre, a mí me gusta, porque como somos muy pequeños, me gusta, pues, en fin, muy poco. Pues yo sería ver a los chavales con un puesto de trabajo. Y bueno, poder, como aquí en España, por ejemplo, que tener un puesto de trabajo, pues quiere decir que tú puedes vivir fuera de la familia, puedes realizar muchas cosas. El sueño que tiene aquí un crío normal, por ejemplo, el crío que viene a vernos todos los veranos tiene 15 años, claro, está en una edad ya prácticamente de empezar a pensar, pero sin medios puedes pensar poco.
Qué cosa, ¿eh? Muchas veces nos agobiamos con los problemas cotidianos que tenemos día a día en una sociedad como la española, en la que, hombre, todavía hay que desarrollar seguro muchas cosas y mejorar otras tantas, pero hombre, siempre, si miramos unas situaciones de otros sitios, pues casi hombre, se puede dar un canto en los dientes. Yo ya te digo, la ilusión, es gente bueno, que tiene ilusiones, que tiene... Pero bueno, yo ya te digo, yo desde el 98 hasta ahora, yo veo peor todavía la situación. Peor, porque puesto de trabajo, ni industria, ni nada, no se ha creado nada. Al contrario, va desapareciendo, no tiene ayudas de nadie, entonces es lógico que bueno, la gente marche. Les están cerrando la puerta a la emigración, porque por ejemplo ahora en Europa, Eslovenia entró en Europa, pues ahora prácticamente pues, no deja entrar gente. Croacia, si no entra en Europa, pues no lo sé, pero prácticamente allí el que va ilegal, va de ilegal, entonces... Yo no lo sé, yo tendría que meterse a Europa y mirar a ver, porque va a quedar además aislada ya. Pues bueno, en todo caso Asturias ya ha abierto la puerta y ha abierto su corazón. Lorenzo Sánchez Bosque, presidente de Asturias Solidaria. Muchas gracias por haber compartido con nosotros esa experiencia y darles la enhorabuena, yo creo, por ese trabajo ya realizado con frutos tan palpables como el de esa escuela. Muy tan buenos, en una cosa como la enseñanza. Gracias a vosotros. Vamos a hacer, señoras, señores, niños y niñas, amigos todos, vamos a hacer una pausa. En unos instantes estamos con todos vosotros y seguimos contando cosas aquí en Solidaridad. No hemos tardado mucho, ¿verdad? Aquí estamos de nuevo en Solidaridad para contar más cosas. Las manifestaciones deportivas, por ejemplo, son una buena forma de reivindicar cuestiones que tienen más que ver con el espíritu de cooperación, muchas veces, que con el de competición. Así al menos fue este sábado pasado en Gijón, con esa carrera por la paz organizada por el Ayuntamiento y encabezada por el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes 2004, el atleta marroquí Hicham El Guerrouj. Los alrededores del estadio del Molinón eran un auténtico hervidero de seguidores y entusiastas del atletismo. La mayoría eran niños y chavales de los diferentes equipos atléticos del Principado. Los que más disfrutaron con El Guerrouj fueron los más pequeños, que tuvieron la oportunidad de correr junto al campeón olímpico, un Hicham El Guerrouj que estuvo muy ilusionado con este acto, atreviéndose incluso a hablar en castellano. He querido compartir con miles de niños y jóvenes esta carrera por la humanidad y la paz al mundo. En esta jornada inolvidable que me ha recaldo la Fundación Príncipe de Asturias, me siento emocionado al comprobar que tantos amigos comparten los mismos sentimientos nobles que el deporte representa. Las dificultades con nuestro idioma no hacen olvidar los motivos de la carrera. La paz, ese sentimiento, esa idea abstracta que tantas veces cuesta aplicar, pero que con el deporte, con la vida de ese astro del atletismo, se puede hacer posible. El Guerrouj animó a mantener unidas las fuerzas, las culturas y las religiones. El atleta marroquí enseñó que su compromiso social es enorme y que los mundos occidental y oriental, aparentemente separados, pueden unirse simplemente corriendo juntos. Mundos oriental y occidental separados por muchas cosas. ¿Cuántos inmigrantes en situación administrativa irregular, por ejemplo, viven en España? La propia naturaleza de esa situación hace que no sea fácil obtener datos exactos, pero la cifra tiene importancia porque permite hacerse una idea del calibre de ese fenómeno. Bueno, pues conjugando diversas fuentes, lo que se puede establecer es un intervalo que va de los 800.000 al 1,5 millones. La última cifra oficial la ofreció el presidente del Gobierno ante el Congreso, 800.000 inmigrantes en situación irregular, pero el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales habló poco después de 1 millón. Asimismo, las estimaciones realizadas a partir del padrón municipal para 2004 avalan más esa segunda cifra. Pero si se comparan datos, la cifra puede subir. El Instituto Nacional de Estadística tiene contabilizados 3 millones de extranjeros empadronados en España a 1 de enero de este año. Por su parte, el Ministerio del Interior a 1,6 millones con permiso de residencia en vigor. Con una sencilla resta concluiríamos que hay cerca de 1,5 millones de personas empadronadas sin permiso de residencia. Pues no sería un dato real, porque habría que descontar los extranjeros pertenecientes a la Unión Europea
necesitan permiso de residencia y los que tras empadronarse han abandonado el país. Además, la cifra podría quedar compensada por los inmigrantes en situación irregular que no están empadronados. Más allá de un guarismo exacto, lo que sí podemos saber es que la cifra es muy elevada. Se supone que durante este mes el Gobierno debería aprobar el reglamento de la Ley de Extranjería, que está generando muchas expectativas, pero también muchos recelos. Vamos a otro asunto. A los medios de comunicación nos cuesta muchas veces calcular las consecuencias del lenguaje que empleamos o de menciones que no vienen al caso, seguramente. A raíz de las últimas detenciones de presuntos terroristas se ha producido el siguiente caso, criticado por la Fundación Secretariado Gitano. Los medios señalábamos que una de las personas detenidas es de etnia gitana. Algunos llegaban a referirse a este detenido como un gitano de Almería. ¿Se aporta algo a la información adjetivando al detenido con su etnia o se promueve una peligrosa identificación de un colectivo con los actos delictivos? Eso lo que produce es una generalización produce una serie de tópicos negativos hacia los gitanos, ¿no? Es decir, por el hecho en el que incurre una persona se responsabiliza a toda la comunidad o a todo el grupo al que pueda pertenecer, con lo cual eso genera un rechazo social y sobre todo provoca aspectos muy relacionados con la discriminación. Y nuestra fundación quiere sacar públicamente, y de hecho lo va a hacer a partir del 4 de noviembre, una campaña de ruptura de los estereotipos negativos. Hablar de crecimiento sostenible empieza a convertirse en un sarcasmo porque el camino que llevamos apunta en sentido contrario. El consumo en el mundo es un 21% superior a los recursos disponibles en el planeta. Al ritmo que llevamos, se calcula que en el año 2050 necesitaríamos 40 planetas como este. Delirante, ¿no? Nuestro ritmo de crecimiento es insostenible. El informe Planeta Vivo 2004 de ADENA llega a la conclusión de que dentro de 45 años necesitaríamos 40 planetas para cubrir nuestra demanda de recursos si proseguimos el ritmo de consumo actual, que supera en un 21% los recursos disponibles. Asturias aporta también su granito de arena a este disparate de proporciones planetarias. Recientemente las jornadas que hicimos de amantes de la basura concluían acuerdos similares. Asturias es la segunda comunidad de España que más residuos ya genera y no podemos ir a esa realidad de consumir sin preocuparnos dónde va, ¿no? Tenemos que ir a otro formato y es reducir nuestro despilfarro, ¿no? Pues energético, de productos, de residuos, acostumbrarnos a reutilizar más las cosas, usarlas más tiempo, a preocuparnos lo que compramos, de dónde viene y cómo está hecho. La tasa de consumo de España también es insostenible. La huella ecológica de cada español se estima en 4,8 hectáreas, aunque para vivir precisaríamos solo 1,6. Esta disminución galopante de recursos se traduce en fenómenos tales como la pérdida del 40% de las poblaciones de especies vertebradas terrestres, marinas y de agua dulce del planeta en los últimos 30 años. También en otros desastres que afectan a la mayor parte de la humanidad. Mientras la renta per cápita en muchos países ha aumentado, las desigualdades también han crecido proporcionalmente. O sea, cada vez hay más desigualdad entre la gente que más tiene y la que menos. Entonces, bueno, sigue habiendo millones de personas que se mueren por no tener agua, por no tener alimentos, pero las diferencias tan abismales que hay entre los recursos, gente que no tiene energía, que no tiene nada para calentarse, y otros pues que derrochamos energía de diversas formas, ¿no? El país campeón de la insostenibilidad es Estados Unidos. El consumo medio de sus habitantes dobla al de los europeos y es 7 veces mayor que el de un asiático o un africano. Excesos con los que castigamos aguas, bosques, recursos agrícolas y pesqueros y sobre todo energía, carbón, gas y petróleo, cuyo consumo se ha multiplicado por 7 en los últimos 40 años. Y vamos a aprovechar los últimos minutos de este espacio como tablón de anuncios de algunas de las iniciativas, encuentros o convocatorias que para los próximos días plantean organizaciones, colectivos o instituciones vinculados al trabajo solidario. Iniciamos ese repaso con el tercer encuentro internacional de cooperación asturiana para el desarrollo, que tendrá lugar en el edificio histórico de la Universidad de Oviedo entre los días 10 y 13 de noviembre. Se va a centrar en la problemática del agua y sus soluciones. De hecho, ya el próximo 3 de noviembre se inaugura la exposición Agua, un bien para todos, en la Facultad de Geología en Oviedo. Todo ello es iniciativa de la Coordinadora de ONGs de Asturias.
El viernes 5 de noviembre, Sol de Paz inicia el encuentro que lleva por título Mujeres Constructoras de Paz, un evento que se desarrollará en Gijón, en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, y que se prolongará durante todo ese fin de semana. Desde el 1 de noviembre y hasta el 11 de diciembre, en la Plaza de Trascorrales de Oviedo, Cruz Roja mantendrá expuesta una muestra fotográfica que lleva por título Mujer y Guerra, título suficientemente expresivo, seguro, del contenido de la muestra, la presencia y el impacto que las guerras tienen sobre las mujeres. Por último, destacamos otra muestra, una exposición interétnica que lleva por título Navegando entre culturas. La organiza Jóvenes del Tercer Mundo. Permanecerá abierta entre los días 2 y 12 de noviembre y podrá contemplarse en el local de la Coordinadora Asturiana de ONGs en Oviedo. Por hoy nada más, esto era todo lo que teníamos preparado para contaros y este era el tiempo del que disponíamos también para hacerlo, o sea que perfecto. Si os ha gustado, la semana que viene más, los miércoles a partir de las 7:30 de la tarde, Solidaridad. Ahora os quedáis con Señalados.